la periodista que descubrió demasiado. ¿Matará al mensajero o no matará el mensaje? Antes de sirenas, policía o explicaciones, lo primero fue una explosión. Un Peugeot 108 gris, retorcido y con el claxon atascado sonando sin parar, como si gritara, un hombre corrió hacia el fuego. Estaba descalzo, solo sentía el calor en su rostro y ojos. Al otro lado, una mujer y una niña lloraban en pánico repitiendo, ¿qué hacemos ahora? El joven tampoco sabía, porque dentro de ese auto estaba su madre. Su nombre era Daphne Caruana Galizia. Intentó mirar dentro del auto, pero no vio nada, ni el cuerpo, ni la silueta, solo el fuego. Era como si ella simplemente hubiera desaparecido. Segundos después, la realidad apareció de forma más cruel, más brutal. Había partes del cuerpo esparcidas alrededor. Daphne no era una persona cualquiera, ella era periodista, periodista de investigación, una de las voces más incómodas de Malta. Ella investigaba corrupción, lavado de dinero y juegos de poder que involucraban a empresarios, ministros e intereses internacionales. El atentado fue el 16 de octubre de 2017. Y, a partir de ahí, no fue solo una vida la que terminó, esa explosión desgarró la imagen de todo un país. Malta, pequeño paraíso mediterráneo y miembro de la Unión Europea, es conocido como gran centro de apuestas en línea. Empresas offshore, venta de ciudadanía y circulación de fortunas de origen que a veces no pueden ser explicadas. 3 hombres serían señalados más tarde como los ejecutores de ese crimen, pero desde el principio una cosa quedó clara. Esa historia no se resumía a quién apretó el botón de esa explosión. La pregunta que quedó desde ese día era simple y aterradora. ¿Quién realmente quería a Daphne en silencio? Soy Marcos Campos. Hoy investigamos esa posible respuesta. Si te gusta conocer casos reales, suscríbete aquí. Cada semana hay varios episodios. Si puedes, hazte miembro. Si no puedes, solo deja un like y un comentario, que ya es suficiente. ¿De acuerdo? Mensajes listos, vamos a los hechos. Antes de volverse ese nombre conocido en todo el mundo, Daphne era básicamente una maltesa que nunca aceptó la injusticia, al menos no en silencio. Nació el 26 de agosto de 1964 en Islema, Malta. Era la mayor de 4 hermanas, hija de Miguel y Rosa. Ella estudió en varios colegios tradicionales de la isla y después ingresó a la Universidad de Malta, donde se graduó en arqueología y se especializó en antropología. Pero su inconformidad surgió temprano. Antes de los 18, Daphne ya protestaba en la calle contra el gobierno y fue arrestada por ello. O sea, esa postura de enfrentamiento no nació en la redacción, nació ya en la adolescencia. En 1985 se casó con el abogado Peter Caruana Galizia y adoptó el apellido que luego sería reconocido mundialmente. La pareja tuvo 3 hijos, Matthew, Andrew y Paul. Matthew, además, siguió los pasos de su madre al unirse después al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Daphne inició en The Sunday Times of Malta como periodista y columnista. Luego se unió a The Malta Independent, donde trabajó hasta su muerte. También creó una revista, fue editora, consultora, pero lo que realmente la definió fue el periodismo de investigación. Ella investigó todo lo relacionado con el poder en Malta. Corrupción, nepotismo, contratos políticos dudosos, lavado de dinero y vínculos entre el gobierno y la industria de juegos de azar en línea. Venta de pasaportes por inversiones y conexiones internacionales con paraísos fiscales. Eso le valió 2 etiquetas opuestas. Para muchos del pueblo era una heroína, la única que decía lo que otros no se atrevían. Para políticos y grandes empresarios, ella se convirtió en la bloguera del odio, la pluma venenosa. Ella se enfrentó principalmente al Partido Laborista, que asumió el poder en 2013 allí. Sus columnas mezclaban investigación con opinión directa, sin filtro, sin diplomacia,
El resultado, demandas, difamación y amenazas constantes. En el momento de su muerte, Daphne enfrentaba 43 demandas por difamación, muchas de ellas presentadas por miembros del propio gobierno. Y ahí surge una pregunta que quizá lo cambie todo. ¿Cómo una periodista en una pequeña isla del Mediterráneo logró incomodar a tanta gente poderosa, al grado de que alguien creyera que solo una bomba podría silenciarla? En cierto punto, las investigaciones de Daphne comenzaron a tocar un punto demasiado sensible, la conexión directa entre la política, los grandes negocios y estructuras que, según ella, tenían características de crimen organizado. Ella mencionó dos nombres: Conrad Missy, entonces ministro de Energía, y Keith Schembri, jefe de gabinete del primer ministro. A partir de ahí, su rutina se volvió un verdadero infierno: amenazas de muerte casi diarias, presión legal, política y personal. Se notaba esa presión y amenaza. Parece que aquellos a quienes ella señalaba como objetivo de alguna manera se dieron por aludidos. Ves las similitudes, ¿no? Lo que ella investigaba era una red de empresas offshore, dinero cruzando fronteras y decisiones del gobierno que en papel parecían legales, pero que en la práctica no cuadraban. Daphne reveló que ese tal Missy y Schembri tenían empresas en Panamá, creadas justo después de ganar las elecciones. Esas empresas recibieron grandes transferencias de 17 Black registrada en Dubái. Según documentos que analizó, esos valores se pagaban en cuotas que sumaban casi 2 millones de dólares. 17 Black, a su vez, pertenecía a un empresario maltés llamado Jorgen Fenech. Aquí entra una pieza clave: Fenet o Fenech, no sé cómo se pronuncia. También era director del consorcio, responsable de un gran proyecto de planta de energía a gas, una de las principales promesas electorales del gobierno electo en 2013. Pero al profundizar en la investigación, Daphne terminó dándose cuenta de que quien realmente iba a operar la planta no era la empresa de Fenech, sino SOCAR, la empresa estatal de energía de Azerbaiyán. Fíjate nada más. Ella empezó a preguntar públicamente por qué dos altos funcionarios recibían dinero de una empresa en Dubái de un empresario maltés ligada a un proyecto que ejecutaría una empresa estatal de Azerbaiyán. Todo muy complejo, ¿verdad? Para ella, esto tenía todas las señales de un esquema de tráfico de influencias y lavado de dinero. Ella empezó a publicar, conectó documentos, contratos offshore, flujos financieros, y cuanto más escribía, más claro quedaba que no estaba lidiando con improvisaciones, sino con estructuras organizadas, protegidas y políticamente blindadas. En los últimos meses de vida, Daphne avanzó aún más en su investigación. Afirmó que Michelle Muscat, esposa del primer ministro, tendría una empresa en Panamá que habría recibido casi 1 millón de euros relacionados con la familia del presidente de Azerbaiyán. La reacción fue inmediata. El primer ministro Joseph Muscat calificó la denuncia como la mayor mentira en la historia política de Malta. Convocó elecciones anticipadas, ordenó investigar para demostrar que las acusaciones eran falsas y ganó la elección. La investigación se concluyó después de la muerte de Daphne y oficialmente declaró que no había pruebas contra su esposa, pero para ese entonces la imagen de la periodista ya estaba profundamente polarizada. Para algunos, ella era la única que desafiaba al sistema; para otros, era enemiga pública. Poco antes de morir, Daphne dijo que no se sentía en Malta. Parecía vivir en un lugar inhóspito, dominado ahí por prácticas primitivas, y que la situación era desesperante. Nadie estuvo presente para ver o saber todo lo que ocurría. Creo que es casi imposible saberlo con exactitud, pero su investigación parecía bien fundamentada y profunda. Es sorprendente cómo algunas personas tienen poder de persuasión, ¿verdad? Cuando las confrontan, salen al público. Generan una narrativa para hacer que aquellos que son sus adoradores y fans empiecen a atacar a quien señaló el problema.
Cuando, o sea, la cosa está a punto de ser descubierta y el olor empieza a salir, el hechizo se vuelve contra el hechicero, ¿verdad? Aquí lo digo en buen sentido porque sería algo bueno, ¿no? Si en verdad había un esquema podrido de corrupción, es algo bizarro, ¿no? Bueno, el hijo de esta periodista, Matthew, siempre afirmó que también había un componente de odio misógino en todo esto. Mujer expone con ironía y datos a hombres poderosos que no suelen ser cuestionados. Las amenazas no solo fueron palabras. Su casa fue vandalizada, pusieron heces en su buzón y el mensaje más cruel llegó a través de los animales que ella amaba. Sus 3 perros fueron asesinados, uno degollado, otro envenenado y el último de un disparo. Aún así, ella siguió escribiendo y aquí la historia se vuelve más inquietante, porque tras todo lo que ella reveló, todos los nombres y conexiones que expuso, según los investigadores, alguien decidió que los procesos, las amenazas y la intimidación ya no eran suficientes. Y la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto esas investigaciones se acercaron demasiado a algo que, para ciertas personas, jamás podría salir a la luz? Daphne lo intentó, pero como vieron en esta breve contextualización, era como si hablara con la pared, ¿no es así? El 16 de octubre de 2017 por la tarde, Daphne cerró la laptop y se fue a una reunión en el banco. Su cuenta había sido bloqueada de una manera extraña y, como ya sospechaba que su teléfono podría estar siendo monitoreado, decidió ir personalmente a la sucursal. Ella salió de la casa pero volvió por una chequera que olvidó. Mateo, su hijo, estaba en la sala. Él se rió, la miró y dijo algo así. Ahora sí, ella lo miró, sonrió y dijo algo más o menos así. Ahora sí, ya me voy. Ella salió de nuevo y fue hasta el coche, un Peugeot 108 gris, que estaba estacionado ahí afuera. Por la ventana, su hijo todavía la vio entrando y cerrando la puerta. Luego regresó al sofá, se puso los audífonos como si fuera otra salida de su mamá. Al girar la llave, el coche explotó. La explosión fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros. Muchos salieron creyendo que era un accidente aéreo, un terremoto o algo inusual. Matthew lo escuchó, salió corriendo y vio el auto de su mamá en llamas al otro lado de la calle. Pero al acercarse ya no había nada que hacer. Con apoyo técnico del FBI, la policía de Malta inició una investigación que pronto señaló a 3 hombres: Alfred De Giorgio y su hermano George De Giorgio, y también a un tercer hombre llamado Vincent Muscat. A pesar del apellido, él no tenía relación con el primer ministro. Muscat, según las fuentes, es un nombre común allá. Los 3 ya eran conocidos por las autoridades por crímenes violentos y atentados con bombas. Tenían reputación de ser ejecutores, gente que hace el trabajo, no esas personas que planean el trabajo. Eso generó una sospecha básica, ¿no? Alguien entonces mandó a hacer eso, pero ¿cómo llegó la policía hasta ellos? Bueno, todo comenzó con los registros de teléfonos móviles. La operadora fue obligada, las operadoras mejor dicho, a entregar todos los datos de conexión de la región, allí donde vivía Daphne, que es Vidniga, desde la noche anterior al atentado. Desde ese momento todos los movimientos eran monitoreados. Entre tanta información, 2 números destacaron. Solo intercambiaban mensajes y ambos murieron digitalmente al instante de la explosión. Uno de esos chips recibió su último mensaje a las 14:58:55. Después de eso, silencio. Ese número no volvió a aparecer en ninguna red. La pericia determinó que el chip era de un dispositivo industrial de control remoto por SMS, no de un celular común. Un módulo llamado SIM-900A, usado para accionar equipos a distancia. Según los investigadores, ese mensaje detonó el explosivo, un artefacto militar instalado bajo el asiento del conductor. La bomba no explotó al encender el auto, fue activada por alguien desde otro lugar. Monitoreando el momento exacto y rastreando técnicamente el sistema junto con vigilancia e historiales telefónicos, la policía localizó a los 3 ejecutores. Fueron arrestados en 2017 y años después confesaron su participación, pero faltaba la pieza principal, ¿cierto?
¿Quién dio la orden? La respuesta comenzó a surgir en 2019 con un nombre poco conocido, Melvin Teuma. Según la acusación, Teuma era el intermediario entre quien quería a Daphne muerta y quien estaba dispuesto a matarla. Por un perdón presidencial, él habló y su testimonio dio forma al rompecabezas. Poco antes del amanecer del 20 de noviembre de 2019, la historia dio un giro que sacudió a Malta, uno de los empresarios más poderosos del país. Jörgen Fenech fue arrestado por las Fuerzas Armadas en su yate cuando intentaba dejar la isla, según la policía. Ese empresario es el que tenía esa conexión complicada con una empresa en Dubái, el gobierno de Azerbaiyán, todo ese enredo. Hasta entonces, Fenech era considerado intocable. Dueño de uno de los mayores conglomerados inmobiliarios e inversiones del país, muy rico, conectado y protegido. Curiosamente, Daphne nunca había mencionado su nombre directamente en los reportajes que hizo, pero una empresa offshore vinculada a él, la 17 Black, ¿recuerdas? Pues sí, era la pieza central de las investigaciones que ella realizaba y de los pagos secretos a Conrad Misi y Kate Schembri. La fiscalía dice que Fenech temía que Daphne fuera a revelar la estructura detrás del esquema de la planta, las offshore y las conexiones internacionales. Si eso se conocía por completo, su carrera, negocios y libertad peligraban. Entonces, ¿vale la pena matar? Según la acusación, él contrató al intermediario, quien luego contrató a los ejecutores. Autor intelectual, intermediario y ejecutores. El arresto de Fenech desató una crisis política inédita. Meses después, filtraciones, declaraciones y disputas legales dominaron las noticias. Se inició una investigación pública para determinar si el Estado falló en proteger a Daphne pese a saber que estaba amenazada. La presión se volvió insoportable y esa pregunta, si el Estado había fallado, es casi una pregunta retórica, ¿no es así? En diciembre de 2019, el primer ministro Joseph Muscat anunció su renuncia, que se hizo efectiva en enero de 2020. En julio de 2021, la investigación pública fue categórica. El Estado maltés fue considerado responsable del asesinato por haber ignorado los riesgos reales que corría la vida de la periodista, que ella estaba corriendo, y por no haber tomado medidas para proteger a la mujer. En 2022, los hermanos Alfred y George de Giorgio recibieron 40 años de prisión por detonar la bomba. Vincent Muscat ya había sido condenado anteriormente por participación en el atentado, y ese Vincent no tiene nada que ver con el primer ministro, ¿de acuerdo? Todos, según la acusación, actuaron bajo las órdenes de Jörgen Fenech, quien hasta hoy espera su juicio. La Unión Europea mantiene a Malta bajo vigilancia. Precisamente por este caso, que se convirtió en símbolo de cómo el crimen organizado, la política y el dinero pueden mezclarse dentro de un Estado democrático. Y así, el círculo se cierra de manera perturbadora. La periodista investigaba 17 Black, una empresa offshore, el esquema energético internacional, su empresario y la bomba que la mató. El cuerpo de Daphne fue entregado a la familia el 27 de octubre de 2017. El funeral público fue el 3 de noviembre en la rotonda de Mosta. Miles salieron a las calles, el país se detuvo y el gobierno decretó luto nacional. La misa fue celebrada por el arzobispo Charles Cicluna, quien, ante periodistas de todo el mundo, dejó una frase que se convertiría en símbolo de ese caso. Que nunca se cansen de ser ojos, oídos y voz del pueblo. Porque como la historia de Daphne mostró al mundo, puedes incluso matar al mensajero, pero el mensaje ese no se borra. Las similitudes entre esos eslabones que implican gran poder. Eso es igual en todo el mundo, no hay manera de meterse con el avispero. Por eso vemos tanta injusticia, podredumbre y situaciones que nos ahogan como una pesadilla. Cuando eres víctima y alguien te persigue sin poder gritar, quizá esa sea la mejor analogía pertinente para hacer sobre todo esto. Gracias por tu compañía, un beso del pelirrojo, hasta el próximo episodio.